Escucha este dato. Los euroburócratas eco-friendly, que ya sentenciaron a los coches convencionales, cuya venta estará prohibida desde 2035, ya transmitan restricciones sobre los coches eléctricos para reducir las emisiones de partículas de los neumáticos y de las pastillas de freno, que regirán desde julio de 2025. Los precios de venta de los coches eléctricos por estas nuevas restricciones aumentarán en 1.000 euros o más. Está claro, no quieren que tengas ningún coche. Empezamos. Economía Hoy, con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, como siempre con la ayuda fundamental de Miguel Martínez en el control. Recuerda que puedes encontrarme en redes sociales. Soy @Diego Barceló, tanto en Twitter como en Instagram, y me encuentras por Barceló y Asociados en YouTube, Facebook, Telegram y LinkedIn. En el canal de Telegram Barceló y Asociados te puedes suscribir gratuitamente para recibir todos los artículos que publico y otro material. Los tres temas que te quiero comentar hoy en esta primera parte tienen una raíz común y es el ataque desde un nuevo ángulo que está haciendo el gobierno en sincronización con los sindicatos y con otras ONGs para atacar a las empresas. Y en este caso el ataque es sobre los beneficios. En el fondo lo que hay es un error conceptual mayúsculo, porque lo último que se puede hacer es criticar o atacar a las empresas por ganar dinero, porque esa es su función. Porque además el objetivo de ganar dinero por parte de las empresas no solo es legítimo y legal, sino que en realidad es solo un intento, porque en última instancia el que decide las ganancias de las empresas son los consumidores cuando deciden comprar o no comprar un bien. Los primeros que sufren el ataque esta semana son los bancos. ¿Por qué? Porque se publicaron los resultados de varias entidades, entre ellas las más importantes, el Santander y el BBVA. Y claro, los bancos, por un lado, quieren agradar a sus accionistas, sobre todo luego de la travesía del desierto que han tenido que pasar los bancos por culpa del Banco Central Europeo, porque si el negocio de los bancos, el negocio esencial, es prestar dinero con un margen entre los tipos de interés al que prestan y los tipos de interés al que captan el dinero, y los tipos de interés estuvieron en cero durante mucho tiempo, comprenderás que el negocio había tendido a achicarse, además de todos los costes regulatorios que tienen que sobrellevar. Mi interés no es defender a los grandes bancos, que ya además tienen todos los recursos para defenderse por sí solos, aunque a veces yo creo que deberían usar una estrategia más eficaz, porque a veces da la impresión que se defienden a sí mismos con la boca pequeña. Pero en todo caso eso es un problema de ellos. Yo lo que te quiero a ti es contar la verdad y que no te vendan pescado podrido. El Banco Santander aumentó sus beneficios y ganó 9.600 millones de euros a lo largo de 2022. Claro, si tú piensas en 9.600 millones de euros, es un dinero que no nos podemos imaginar siquiera, porque no sabemos ni cuántos billetes hacen falta, o sea, no me lo puedo imaginar. Sin embargo, hay que tener en cuenta dos cosas. Solo el 16% de los beneficios del Banco Santander provienen de España, solo el 16%. Y si tú los comparas con los activos del Banco Santander, te encuentras que esos 9.600 millones, aunque a nosotros a nivel doméstico nos puedan parecer una barbaridad de dinero, es únicamente el 0,65% de los activos. 0,65%.
Vamos al BBVA. También aumentó sus beneficios hasta 6.400 millones de euros. También en este caso, solo el 26% de los beneficios proceden del negocio en España. Te comenté en un programa anterior, no sé si es el caso exactamente de estos últimos resultados, pero que el BBVA es en esencia un banco mexicano porque la mitad de sus beneficios proceden de México. El BBVA es más eficiente que el Santander porque su beneficio es el 0,97, es decir, no llega al 1% de sus activos. Lo que hice fue comparar estos beneficios con los de otros bancos grandes. Y me encontré que, por ejemplo, el Royal Bank of Canada gana el 0,87% sobre activos, es decir, más que el Santander. El Wells Fargo, que es un banco de Estados Unidos, gana el 0,67, es decir, más que el Santander. El Bank of America de Estados Unidos gana el 0,89, es decir, más que el Santander. Y sí es verdad que tanto el Santander como el BBVA ganan más, por ejemplo, que el HSBC, que es el banco, no sé si sigue siendo el más grande del mundo, es un banco de origen inglés, que gana el 0,46%, y que la mayoría de bancos grandes, al menos los que yo vi, de Italia, de Francia, de Alemania, de Portugal. Pero con los datos que te acabo de dar, vemos que los beneficios tanto del Santander como del BBVA no es que sean escandalosos, están más o menos en los parámetros de otros competidores eficientes. Porque claro, si nos comparamos con un banco público o con un banco mal gestionado, y evidentemente los beneficios del Santander pueden parecer exagerados, pero hay que compararlo con otros bancos más o menos competitivos. Pero claro, si tú lo miras con relación a bancos emergentes, ya es otra cosa. Porque el Itaú Banco de Brasil gana el 4,5% sobre sus activos. Es un beneficio que es 6 por 8, 41, casi más de 7 veces más que el Santander. Y el Santander opera en Brasil. Por lo tanto, si ese 0,65% del Banco Santander incluye los beneficios que también ha obtenido en Brasil o en Argentina, quiere decir que el negocio en España es muy malo en relación a sus activos. El banco HDFC de India, es uno de los más grandes de India, gana más del 2% sobre activos. Y el ICBC, el Industrial and Commercial Bank of China, gana casi el 1%, gana lo mismo que el BBVA, aunque realmente no tengo idea de en qué medida es un banco que se puede manejar con criterios de mercado o está supervisado no sé hasta qué punto por el gobierno chino. Pero, ¿qué te quiero decir? Cuando compara los beneficios del Santander y del BBV con bancos eficientes, comparables, sus beneficios están en línea o por debajo o por encima según con quién lo compares. Si lo comparas con bancos emergentes, está claramente por debajo. Por lo tanto, no son beneficios escandalosos, no son beneficios que, digamos, si ganaran menos, significaría que serían bancos muy mal llevados. Ahora, a mí lo que me resulta preocupante es que la ministra Calviño pueda decir abiertamente, textual, leo, es un clamor que deben arrimar el hombro los bancos. O sea, ella sabe que los beneficios de los grandes bancos españoles no son escandalosos con relación a la industria y sabe que solo una pequeña parte de esos beneficios son obtenidos en España. Pero yo digo, si los bancos pagan impuestos, dan empleo, me iba a fijar el dato, pero no sé cuántas decenas de miles de personas dan empleo. Mantienen un sistema de pagos eficientes, resguardan nuestro dinero, el de los ahorradores.
dan crédito. Es verdad que siempre hay gente que se queja de que no le han dado crédito, pero nunca olvidemos que los bancos prestan dinero que no es de ellos, sino que es de los ahorradores. Por lo tanto, tienen que proteger. Su primera función no es dar crédito, su primera función es proteger el dinero de los ahorradores. Entonces, si hacen todo eso, no están ya cumpliendo un rol esencialmente positivo en la sociedad. Entonces, ¿qué significa que deben arrimar el hombro? ¿Que hasta ahora no lo están arrimando? O sea, es una demagogia inadmisible en una persona preparada como Calviño. Es más, los beneficios que obtienen fuera de España permiten mantener en España muchos empleos directivos y de mandos medios que de otra manera no se podrían mantener. Me refiero a todos los mandos que tienen que supervisar las operaciones en el exterior, los que hacen gestión de activos y tantos servicios centrales para el resto de filiales que tienen en el mundo. Pero, como ya te he comentado alguna vez, ¿qué preferiría el gobierno y los sindicatos? ¿Que los bancos perdieran dinero? ¿Tú crees que tú estarías mejor si el Banco Santander y el BBVA perdieran dinero? Estarías mucho peor, porque primero, si tienes un plan de pensiones, un fondo de inversión o acciones de estos bancos, valdrían menos, por lo tanto tus ahorros valdrían menos. Y lo que es peor, un banco que pierde dinero está en peor posición, no solo para dar crédito, sino también para proteger el dinero de los ahorradores. Porque si un banco gana dinero, puede reservar parte de esos beneficios para, insisto, respaldar el dinero de los ahorradores. Pero si pierden dinero, no. Tienen que disminuir esas reservas para poder proteger el dinero. Por lo tanto, es inadmisible. Bueno, es inadmisible, pero no olvidemos, estos ataques contra la banca vienen del ala comunista antisistema que está en el gobierno, que lo que quiere, en el fondo, y no porque lo diga yo, sino porque lo han dicho ellos públicamente y de manera reiterada, quieren nacionalizar la banca. Por eso ellos odian a los bancos, pero no porque hagan una cosa o por otra, porque los odian simplemente porque ellos quieren nacionalizar la banca. El segundo punto. Los segundos que sufrieron los ataques últimamente son los supermercados, porque les acusan de ser los generadores de la inflación y, como dijo Yolanda Díaz textualmente, aquí hay alguien que se está forrando. En el caso de Yolanda Díaz no le exijo lo mismo que a Calviño porque su preparación y su bagaje profesional es mucho menor. Entonces, digamos, es increíble que haya llegado a vicepresidenta del Reino de España, pero al mismo tiempo, digamos, es una persona que no tiene los conocimientos que debería tener. Y por eso dice esto. Tú ya sabes que las empresas, ni los salarios, o sea, ni las ganancias de las empresas, ni los salarios de los trabajadores provocan la inflación. La inflación solo la provoca el Banco Central, que es el único que puede emitir euros en este caso, y ha emitido excesivamente de manera temeraria, y por eso tenemos la inflación que tenemos. Entonces, en este caso, como en tantos otros casos, empresas y trabajadores deberían ir de la mano porque están en el mismo barco. Pero es que además es mentira que estén ganando más dinero, que hayan aumentado sus ganancias. Vamos primero con el tema de los supermercados y la evolución de las ventas. Primero, ventas minoristas. Te estoy hablando a valores constantes, es decir, ya quitado el efecto de la inflación. Las ventas minoristas como un todo, sin contar las estaciones de servicio. ¿Y por qué quito las estaciones de servicio? Porque como justamente venden gasolina y es donde más aumentó el precio, para evitarnos, digamos, distorsiones por esos precios, aunque esté corregido, pero digamos para hacer la comparación más limpia posible. Bueno, la venta minorista hace 6 trimestres, es decir, 1 año y medio que no crecen. O caen o quedan igual. Y si tomas
las ventas minoristas de todo el año 2022 son un 4% más bajas que en 2019. Eso es un sector que está forrándose. Por supuesto que las empresas unilocalizadas, como las llama el INE, es decir, las tiendas que no tienen otras tiendas, la típica tienda, son las que se llaman la peor parte, porque hace 1 año y medio que todos los trimestres van perdiendo ventas. Y las ventas de 2022 en las unilocalizadas han sido un 10% más bajo, 10% menores que en 2019. Las pequeñas cadenas, que son las que tienen menos de 25 locales, llevan 7 trimestres creciendo. Entonces ahí tú puedes pensar, bueno, ahí están los que acusa Yolanda Díaz de ganar mucho dinero. Tampoco, porque esta gente en 2022 vendió un 8% menos que en 2019. Entonces tampoco es un sector que se está forrando. Las grandes cadenas, que son las que tienen más de 25 locales, es verdad que en el cuarto trimestre aumentaron sus ventas, pero las aumentaron luego de haber tenido 5 trimestres seguidos de caídas. Y en este caso llevan sus ventas del 2022 fueron casi un 3% mayores a las del 19, pero, repito, menos de 3%. E incluso las grandes superficies, y acá es donde están los supermercados, las grandes superficies, porque son aquellos locales con una superficie de ventas de más de 2.500 metros cuadrados, o sea, el típico supermercado, las ventas están planas. Por lo tanto, los aumentos de precio que han tenido han sido aumentos de costes y al final, insisto, las ventas están planas. Pero además, las ventas son un 1% más bajas que hace 3 años, que en el 2019. Entonces, quiero decir, simplemente mirando la evolución de las ventas corregidas por inflación, tenemos motivos suficientes para darnos cuenta de que esa acusación contra los supermercados de ser los causantes de la inflación, que de por sí muestra tener una teoría equivocada, porque como sabemos, la inflación, como te dije, es un fenómeno monetario, o sea, más allá de que es una barbaridad a esta altura del partido acusar a los supermercados o a cualquier comercio o sector en particular de crear inflación, venden menos que hace 3 años, menos cajas, menos litros, menos toneladas, etcétera. Por lo tanto, ¿cómo van a ser los causantes de la inflación? No tiene sentido. Y el tercer punto es esto desde otro ángulo, es decir, desde el ángulo del margen de explotación. Margen de explotación es el ingreso operativo, son las ventas menos los costes de ventas, es decir, los beneficios sin descontar, mejor dicho, por ejemplo, los pagos de intereses, los impuestos sobre todo, intereses e impuestos sobre todo. Es el resultado operativo antes de impuestos. En los primeros 9 meses de 2022, y te digo 9 primeros meses porque es el último dato publicado por el Banco de España, ese margen de explotación era equivalente al 8,5% de las ventas. En las empresas como un todo de todos los sectores. 8,5%. Que insisto, no es que esto sea la ganancia. 8,5% de las ventas no es la ganancia porque tienes que descontar los intereses, le tienes que descontar los impuestos. Pero ya, de mano, eso es menos que en el 2021, que era 8,9%, que a su vez es menos que en el 2019, que era 10,6%. Y a su vez es menos que en el 2017, que era 10,9%. Por lo tanto, el margen de explotación en el 2022 fue 2,5 puntos, casi 2,5 puntos menos que hace 5 años. ¿Y cómo pueden ser tan demagogos
o tan mentirosos o tan irresponsables de no conocer las estadísticas para decir abiertamente que las empresas están provocando inflación cuando están ganando menos dinero que hace 5 años? Es inconcebible, pero es lo que ocurre en la España de hoy. Y te puedo decir estos mismos datos, pero abiertos por sectores. Te lo voy a simplificar. Lo del transporte gana casi un 20% en los primeros 9 meses sobre ventas. Gana, insisto, beneficio operativo, que no es el beneficio final. Y tú dices, gana casi el 20%, es el doble que la media general. Sí, pero ¿sabes cuánto ganaba el sector del transporte en el 2017? Ganaba el 33%. Por lo tanto, en el sector del transporte están muy golpeados. ¿Y por qué están muy golpeados? ¿Porque son tontos? ¿Porque ahora trabajan peor? No, porque les han subido los costes. Y es un sector con mucho riesgo porque tienen un coste clave, que es el del combustible, que no controlan. Y por eso, para compensar ese mayor riesgo, es que el mercado exige un mayor beneficio para operar en el sector de transportes que para operar en el sector de la industria, por ejemplo. En la industria, es verdad que en los primeros 9 meses del 22, el beneficio operativo sobre ventas aumentó desde un 6% en el 21 hasta 7,5% en el 22, en los primeros 9 meses, que vamos a ver cómo acaba el año. Pero es lo mismo que ganaban en el 2017. Y si en el 2017 no había inflación, ¿cómo justifican ahora que por haber recuperado un margen de beneficio operativo que ya tenían hace 5 años? O sea, es que realmente es insostenible. Incluso el sector de la energía, donde están las eléctricas y las petroleras, y donde ahí son otros de los demonios para este gobierno, el beneficio en los primeros 9 meses no llega al 9%, pero en el 2019 era más del 15%. Por lo tanto, tampoco se están forrando en el sector energético, están ganando menos dinero. Y luego tienes, lamentablemente, el Banco de España lo publica todo junto, al comercio y la hostelería. ¿Por qué? Porque como la hostelería fue más golpeada por la pandemia, distorsiona, yo creo, los datos. Pero te los voy a decir. Ahora, en los primeros 9 meses del 22, han ganado el 5,7%. Es verdad que es más que el 4,8% del 2021. Y es muy similar al 5,5% del 2019 o 5,3% del 2017. Vamos a hacer la comparación más desfavorable. Y entonces vemos que el comercio y la hostelería, entre 2021 y los primeros 9 meses del 2022, aumentó su beneficio operativo, que no beneficio final, en 9 décimas. ¿A quién se le puede engañar haciéndole creer que esas 9 décimas adicionales de beneficio operativo, que no final, porque ya sabemos que el gobierno aumentó la presión tributaria, son el causante de la inflación? O sea, ojalá nuestro problema de inflación fuese en 9 décimas. Nuestro problema de inflación es que la subyacente está en 7%. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que un 7% de inflación subyacente puede ser culpa del sector del comercio y la hostelería por haber subido su margen de beneficios en 9 décimas para simplemente recuperar lo que ya tenían en el 2019 o en el 2017? Es simplemente, insisto, o ganas de mentir, o ganas de engañar, o desconocimiento, o demagogia. En ninguno de los casos son cosas aceptables para un gobierno de una nación que sigue siendo una de las más importantes del mundo, a pesar de todo.